En el presente trabajo vamos a desarrollar el periodo de la historia de la historiografía. Cuando nos referimos a la historia hay dos acepciones, una que designa a la realidad de lo histórico, esa realidad en la que el hombre está inserto, y otra que se refiere a la disciplina misma que la estudia, remitiéndose al conocimiento y al registro de situaciones y sucesos que señalan dicha inserción. La historiografía se refiere a los estudios históricos. Para Fontana es la producción escrita acerca de los temas históricos. Bueno, la historia y la historiografía. Como la forma o el modo en que se escribe la historia marca una época teórica y metodológica, el objeto de estudio cambia, y entonces también lo hace la forma en la cual los historiadores realizan su tarea. Por eso se puede concluir que la función de la historia varía en el tiempo. La historia antigua. Los textos históricos más antiguos fueron las listas y las crónicas de los reyes. En esos textos se justificaba el carácter divino de los gobernantes. Y bueno, fue la historia griega quien marca el surgimiento de la historia en sí, porque se produce un cambio en la forma de escribir y en su función social. Entonces surgen investigaciones históricas sobre los hechos presentes. Como mencionó antes la compañera, los investigadores fueron Heródoto, Tucídides y Polibio. En el siglo V a.C. nace la historiografía griega. Heródoto, él describe el mundo en que vivía, un mundo conocido basado en sus experiencias personales. Su intención es evitar el olvido, entre comillas. Sus fuentes son los testimonios orales y sus recuerdos personales. Realiza una descripción del mundo conocido por los griegos, a partir de sus propios viajes y de las conversaciones con los viajeros. En cambio, Tucídides, con él comienza una historia más política. Sus relatos justifican la guerra, muestran la superioridad de los griegos, da cuenta de los hechos sucedidos en su presente y el método que empleó se basa en la descripción y búsqueda de exactitud. Sus fuentes son los relatos orales de los protagonistas. Y por último, Polibio escribió sobre Roma y los romanos en lengua griega. Su propósito era escribir una historia universal y su método se basó en el estudio de documentos para establecer veracidad. La historiografía medieval en esta época se destaca por la innovadora historiografía musulmana. Surge a partir de recoger hechos y dichos de Mahoma y se realiza un relato de los hechos y explicaciones de estos, partiendo de testimonios escritos y orales. En Europa, la tarea de escribir historia estaba en manos de los monjes, y ellos buscaban la justificación por el designio divino. Se caracterizó por la confección de las crónicas cristianas, donde se enumeraban batallas, acciones de los herejes y crónicas de los príncipes. Con el auge del feudalismo, en el siglo XII y XIII, surge en Europa la historiografía caballeresca, la cual está destinada a un público más amplio. El tema principal son las cruzadas y los protagonistas son los reyes y caballeros. Esta etapa se caracteriza por mezclar ficción y verdad. La función de la historia seguía siendo la legitimación del orden feudal. El Renacimiento, historiografía moderna. Durante este periodo, la innovación en la historiografía se da en las ciudades-estados italianas. Se continúan elaborando crónicas y relatos de carácter religioso, pero los textos históricos fueron perdiendo su carácter mitológico y adquirieron mayor rigor metodológico. Estaban a cargo de dos órdenes religiosas, los jesuitas y los benedictinos. La inquietud de este periodo es el estilo literario. La historiografía pasa de cumplir una función ejemplificadora y moralizante a tener una función política. La situación política de Florencia y Maquiavelo fueron quienes iniciaron esta función política de la historia. En Castilla se produjo una eclosión de la historiografía indiana, producto de los relatos de aquellos que habían estado en las Nuevas Indias y que como cronistas habían registrado la conquista española en América. La Ilustración, en el siglo XVII aparece la opinión pública y se produce así una industria de la información, que multiplicó las impresiones de cartas, folletos, textos breves y accesibles a un público extenso que se ocupaban de la crítica política o reproducían todo tipo de noticias del momento. En Francia, durante la etapa de restauración de la historia, cumplió el papel de asimilar la herencia de la Revolución
y dar las bases para la nueva sociedad burguesa. Inglaterra, en el contexto de la abolición de la monarquía absoluta y del paso a un sistema público representativo, dominado por la aristocracia agraria capitalista y una clase empresaria mercantil orientada al comercio con el exterior. La expansión colonial y la financiación de la guerra necesitaba una legitimización para el nuevo orden social que se había establecido. Quien elaborará la fundamentación histórica de esta nueva sociedad será John Locke.